Sí, buenos días a todos. Seguimos con los encuentros empresariales COE CEPIME. Hoy tenemos un nuevo directivo para hablarnos sobre la transformación digital. Como habíamos dicho desde el primer encuentro empresarial que ya iniciamos hace una serie de meses, la idea es de que vengan empresas, con su máximo directivo al frente, para hablarnos de su sector y de su empresa. Porque creemos de que las empresas tienen que explicar su sector, tienen que explicar su historia, qué es lo que están haciendo. Muchas veces las empresas, y especialmente las grandes, lo hacen en sus roadshows internacionales, pero creemos que también es bueno que aquí, en casa, nos expliquen qué es su sector y qué es su empresa. En un momento donde la situación política, como todos sabéis, es la que es, estamos en plena campaña casi electoral desde el punto de vista técnico. Llevamos así bastantes meses, pero la economía sigue por su camino, las empresas seguimos por nuestro camino y tenemos unos datos positivos, especialmente positivos si lo miramos en perspectiva, que es lo que nos podíamos haber pensado que pasaba hoy hace cuestión de un año, hace cuestión de dos. En este momento estamos creciendo en PIB, estamos creando empleo, tenemos unos datos que ya quisieran tener los grandes países europeos y, en cambio, en este momento en España los tenemos mejores. No quiere decir con esto de que el trabajo está todo hecho y que ya vamos a ir con estos números para siempre durante muchos años. Eso es lo que realmente nos convendría. Pero no solo a nosotros, España, sino a toda Europa le hacen falta cambios, le hacen falta reformas, esas reformas que duelen pero que curan. Lo que pasaba cuando éramos pequeños y nuestra madre nos decía y nos ponía un poco de mercromina cuando nos habíamos caído. Yo precisamente me caía muchas veces y me decía, si duele es que cura. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Las reformas que son absolutamente necesarias en esta vieja Europa son absolutamente imprescindibles. Pero veis lo que pasa cuando se quieren hacer reformas. Tenemos el caso de Italia, donde ha hecho reformas gracias a que tiene un partido con mayoría y está haciendo reformas importantes, pero no todas las que serían necesarias hacer. La que están intentando hacer en Francia, y que, como Francia es un país donde hay también una excesiva legislación y un excesivo estatismo, cuando se quiere cambiar cualquier cosa, se organiza la que se organiza. En Alemania, a principio de la última década del siglo pasado, intentaron hacer reformas y gracias a hacer reformas importantes, gracias a hacer reformas en un momento dado con el acuerdo de los dos grandes partidos, pudieron hacer cambios importantes en su economía y así les ha ido en los últimos años. En definitiva, en todos los sectores, en todos los subsectores, en todo el país son necesarias las reformas, porque las reformas lo que hacen es poner el país, convertir los países en más atractivos para que las empresas tengan menos problemas y se dediquen a lo que las empresas saben, es decir, estar en su sector, intentar vender en los mercados nacionales, intentar también vender en los mercados internacionales. Yo creo que la empresa que hoy nos visita es un ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer en los mercados internacionales, pero para eso yo creo que está quien está, que es Fernando Abril Martorell, presidente de Indra, directivo con profunda y grandísima experiencia, no solo en los mercados donde está ahora, sino en los mercados audiovisuales, en los de medios de comunicación, en la telefonía. Es decir, una persona de que, a pesar de su juventud, lleva mucha experiencia en muchos sectores, en muchos ámbitos de la economía y, por tanto, está ahora al frente de una gran compañía y con unas posibilidades de mucho éxito para esta compañía y para todo su sector en los próximos años. Por tanto, yo poco más tengo que decir, sino simplemente dar la bienvenida a Fernando para que nos hable de su empresa y también de la transformación digital. Muchas gracias. Yo quería hablar hoy de la competitividad y la transformación digital, que es un tema que se habla mucho. Espero que no sea un ladrillo. Quería enfocarlo desde un punto de vista práctico, es decir, cuál es la ruta crítica o el roadmap para hacer esta transformación digital, por qué es importante, etcétera. También contar un poquito la propia experiencia de Indra en la transformación digital y qué estamos recomendando a nuestros clientes en este punto, que es
muy importante que está en la mesa de los CEOs y que va a afectar de forma permanente, que está afectando de forma permanente no solo a la industria, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces me parecía que este podía ser un buen título y un buen tema para esta mañana, ¿no? Bueno, ¿qué es la competitividad? Me gustaría empezar por aquí. Y cuando miramos las acepciones de competitividad en el diccionario, pues como siempre da buenas ideas, ¿no? Y hay dos que yo creo que son relevantes. Competitividad es la capacidad para competir. O sea, estamos hablando de un mercado donde hay competidores, donde tenemos que luchar por colocar nuestros productos, de un mercado difícil. Y de hecho la segunda acepción dice: competitividad es la rivalidad o competencia intensa para conseguir un fin. Es decir, la competitividad, explicada así, ilustra rivalidad, ilustra dificultad, ilustra competencia. Y esto es aplicable a empresas, a individuos, a países, y en función de a qué apliquemos esto, pues tiene características complementarias o distintas, ¿no? Y es un tema que se ha trabajado muchísimo en la economía y en las universidades, y por tanto hay muchos factores, ¿no?, que han ido determinando la competitividad. Hablamos de coste, hablamos de calidad, hablamos de time to market, hablamos de productividad, hablamos de una serie de cosas, ¿no? Smith hablaba de la ventaja absoluta. Él decía que, hablando de países, él decía que un país exporta aquella mercancía en la que es el productor de menor precio. Y Ricardo hablaba de ventajas comparativas y decía que un país exporta aquello en lo que es más productivo, que son parecidos pero son matices, ¿no? Y siempre hemos abordado factores tradicionales de competitividad, ¿no? Sobre todo en los años 60, 70, 80, en la tercera revolución industrial, cuando hablamos de deslocalizar, cuando los procesos de por qué colocar en España la fábrica de almusafes de Ford, cuáles eran las razones, ha habido muchos casos de empresa. Entonces hablábamos del tipo de cambio, hablábamos de los recursos naturales, hablábamos fundamentalmente de los costes laborales, de las políticas de los gobiernos, de la cercanía a los mercados también, porque la logística era un tema muy importante. Y esta palabra competitividad, pues hoy yo observo que está en boga. Hay muchísima noticia que habla de competitividad. Lo que pasa es que tiene una acepción, después de esta crisis tan grande que hemos pasado, tiene una acepción muy de coste, ¿no? Entonces, si yo me siento con los sindicatos y digo vamos a hablar de la competitividad, piensan, pues ya va a hacer otro ERE. Es decir, la competitividad se asocia demasiado a coste laboral, y es una acepción un poco negativa, tiene una connotación tal vez cortoplacista, y desde luego se está ideologizando como tal, ¿no? Y es que en realidad yo creo que hoy esto es así, y hay otra serie de factores, como son la tecnología y la innovación, que van a pasar a ser los factores clave para la competitividad. La tecnología como conjunto de conocimientos técnicos que están científicamente ordenados y que nos permiten, pues, diseñar, crear bienes, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la innovación como la acción de innovar, es decir, de introducir un cambio que supone una novedad, que supone algo nuevo. Esa es la innovación, es la capacidad de traer cosas nuevas, ¿no? Si hablamos de vanguardia, sería el equivalente en las ciencias humanas, y si hablamos de creatividad, pues sería lo equivalente en la cultura. Entonces yo creo que hoy la tecnología y la innovación son cada vez más las palancas de la competitividad, y lo van a ser cada vez más, porque además son las palancas que nos van a permitir una competitividad más duradera. Nos van a permitir generar estas ventajas, pero de forma más sostenible en el tiempo, ¿no? Y es que el contexto que tenemos ahora mismo, y todos los que estáis aquí lo vivís y lo vivimos todos, es un contexto global de cambio total, ¿no? Está cambiando la demanda, está cambiando la oferta, está cambiando la regulación, la sociedad está cambiando, el consumidor cambia, el trabajador, el cliente, el inversor, en gran parte por la tecnología. Están cambiando, ¿no? Y este cambio pues afecta a todo, afecta a lo productivo y afecta a lo social. Y no me voy a extender en esto, porque yo creo que todos estamos inmersos en esto, y todos tenemos hijos que están todavía más inmersos en esto. Entonces esto es un cambio que afecta absolutamente a todos, y realmente yo creo que ninguna empresa escapa a esto. Es decir, yo creo que hoy no nos podemos desarrollar al margen de la transformación digital.
Y, por tanto, simplificando, la transformación digital va a ser clave para la competitividad y, en definitiva, va a ser clave para la supervivencia. Hay sectores que les ha llegado ya, que les está llegando de forma más brusca, y hay sectores donde está llegando, donde parece que hay tiempo para reaccionar, pero que va a llegar en cualquier forma, ¿no? Y ya hay muchísimos ejemplos de muertes súbitas, ¿no? La muerte súbita que se asociaba al tema de los bebés, ¿no? Y que en el mundo vegetal es muy ilustrativo, porque ves un árbol que está maravilloso, fantástico, que ha brotado, y en 3 semanas el árbol está seco totalmente. Y dice, no puede ser. Dice, pues sí puede ser, se llama muerte súbita. Y entonces empieza a haber niveles altos de muerte súbita en empresas por estas disrupciones que son retos. Y me gustaría poner algún ejemplo, luego voy a poner algún ejemplo más, pero ejemplos tal vez muy dramáticos, pero que ilustran estas muertes súbitas. Hay un ejemplo que es el de WhatsApp, que es una compañía que se crea en 2008-2009, que en 2014 la venden por 20.000 millones de dólares cuando está facturando unos 400 y cuando tiene 300 personas, ¿no? Y claro, esta compañía de 400 personas y 400 millones de ingresos, pues se está finiquitando más de 100.000 millones de dólares de negocio de mensajes móviles en todo el mundo, ¿no? Que están cayendo a un ritmo de 40%. Es decir, 300 tíos en un sitio no sé dónde se han cargado 100.000 millones potencialmente de ingresos de un mercado muy consolidado, al que las compañías de telecomunicaciones pues están reaccionando con otras cosas y reaccionando bien y supliendo, pero definitivamente es una disrupción que ha generado un daño tremendo, ¿no? Hay otro sector, y hablo de los sectores que conozco por no meterme en camisa a 11 varas, que es el de la prensa escrita. En la prensa escrita ha pasado lo mismo, pues ha desaparecido. Es decir, la prensa escrita, la publicidad en prensa escrita ha caído un 80-90%. Es verdad que la digital está creciendo también un 40-50%, pero estamos jibarizando los negocios. Es decir, incluso los negocios que logran sobrevivir porque se transforman, reducen costes y se adaptan, acaban siendo negocios mucho más pequeños, de momento, con otras oportunidades, pero de momento la prensa escrita ha traducido EBITDAs enormes de cientos de millones en los periódicos más importantes de Europa, por poner un ejemplo, por EBITDAs de alguna decena de millones o ceros, ¿no? Estos los exitosos, los que no han tenido éxito, pues han quedado. Con lo cual, realmente esta transformación digital es clave para la competitividad, pero es que es clave para la supervivencia y nos genera estos retos. Y esto va a llegar a todos los sectores, está llegando. Hay sectores más defensivos. Algún sector de infraestructuras es más defensivo, etcétera, porque al final... Y nos genera también oportunidades. Y yo creo que aquí hay un punto que a mí me parece que es relevante, porque esto de la transformación digital también produce una especie como de reset industrial, o creo que lo puede producir. Ayer había una persona, estaba en una mesa redonda, y Daniel Carreño, de General Electric, él en vez de reset industrial hablaba de que había salido a la pista el coche de seguridad y entonces había agrupado otra vez como en Fórmula 1 a todos los coches. Y yo sí que creo que hay un reset industrial, porque todas aquellas ventajas competitivas que daban lugar a las deslocalizaciones, por ejemplo, de industrias, yo creo que están convergiendo más rápidamente. O sea, en China en los últimos 5 años los sueldos han subido un 60%, la logística hoy es mucho más eficiente y no necesita estar al lado del mercado. Están ocurriendo una serie de cosas que hacen que los factores tradicionales de competitividad entre países converjan, se diluyan y pase a ser más importante la competitividad vía innovación y vía digitalización. Y esto yo creo que nos da otra oportunidad en España pues, para incrementar el peso industrial, porque yo creo que en la medida que seamos capaces de innovar y de transformarnos, vamos a tener una oportunidad industrial nueva. Bueno, ¿qué es la transformación digital? Porque se habla mucho. Y a mí me gustaría ahora decir cuál es nuestra visión en Indra de la transformación digital. En Indra hacemos muchas cosas, pero tenemos una unidad especializada en transformación digital. Es una unidad que la hemos nombrado aparte, le hemos dado un nombre diferente, la hemos segregado de la organización para darle más enfoque, la llamamos Minsight, que es un nombre que nadie sabe muy bien lo que es, pero es el nombre que los técnicos de marketing dicen que es un nombre estupendo y nos parece bien. Es una unidad que factura más de 300 millones, o sea que tiene ya negocio, donde hemos agrupado todas las capacidades que van en esta línea, ¿no?
Y es que el término transformación digital pues, se asocia en gran medida a la transformación del modelo de relación con el cliente, especialmente en lo que se refiere a canales, pero en nuestra opinión esta es una visión un poco limitada de la digitalización. Nosotros podemos poner un enfoque tremendo en abrir nuevos canales digitales, pero en realidad a veces la mayor amenaza o la mayor oportunidad nos viene de repensar totalmente la forma estructural de cuál es nuestra propuesta de valor en su conjunto al mercado, no solo un tema de canales, ¿no? Y nuestro negocio, tal y como lo conocemos, pues puede estar en riesgo por la entrada de nuevas propuestas que son disruptivas. Esto de WhatsApp, ya lo he comentado, pero el tema de Spotify, por ejemplo, y el negocio discográfico también es un ejemplo. Cuando veis los CGMs en España, veis que la radio, por ejemplo, mantiene muchísima audiencia, pero la radio musical va bajando la audiencia. Y esa audiencia de la radio musical es por los fenómenos como Spotify. Podríamos hablar de Uber, de los hoteles con Airbnb, etcétera, etcétera. Y van a llegar muchas más amenazas, ¿no? Y por esta razón nosotros tenemos una visión de la transformación digital estructurada en 4 grandes dimensiones, ¿no? Que tienen 4 palabras en este caso, que nos abren los 4 ámbitos. El primero, hablamos de ForSí, porque realmente para nosotros la transformación digital sí que abre nuevos modelos de negocio y nuevas posibilidades de servicios de valor añadido, que son propuestas de valor normalmente diferentes a las tradicionales. La hiperconectividad, el valor estratégico del dato y todo el nuevo modelo de compañías en red pues crean oportunidades o amenazas en múltiples frentes. Por ejemplo, la hiperconectividad. ¿Cuál sería el interés de una eléctrica en ofrecer servicios de hogar conectado? ¿O qué amenaza puede generar un nuevo entrante con datos detallados del consumo en el hogar? ¿Vale? ¿O es el hogar conectado realmente la vía para controlar los nuevos modelos de generación distribuida en fotovoltaica o baterías? Es decir, hoy esto ocurre. Yo tengo los datos de consumo del hogar y como nuevo entrante puedo montar una plataforma tecnológica que no me cuesta nada porque la cuelgo en la nube y la pago como servicio y directamente hacer competencia a los incumbentes establecidos si la regulación me lo permite. O los modelos colaborativos, que también son temas que están surgiendo y que tienen un impacto enorme. Por ejemplo, ¿una petrolera debería meterse en el negocio del coche compartido? ¿O qué pasaría si un tercio del parque automovilístico de Madrid estuviera en manos de 3 empresas que simplemente los alquilaran? ¿Cómo afectaría esto al negocio de automoción? ¿O deberían los fabricantes integrarse verticalmente para ofrecer el uso de los coches en vez de la compra de los coches? En vez de la compra o la financiación que ya hacen. Estos son modelos colaborativos que también están encima de la mesa ahora en muchas de las empresas tradicionales como forma de diversificación y de protegerse. Por último, el dato como negocio. ¿Podría poner un banco en valor las capacidades de autenticación y su perfilado de clientes en el ecosistema digital actual? ¿Puede prestar servicios de identidad digital como ya lo está haciendo Facebook? Por ejemplo, Facebook ya lo está haciendo para muchas empresas. ¿O qué le pasaría a un banco si ese servicio lo presta otro tipo de compañía y que al mismo tiempo guarda, atesora ese perfilado de los propios clientes? Esto tocamos temas de privacidad. ¿Realmente la privacidad del individuo puede ser un freno o es también una nueva oportunidad de negocio? Un segundo aspecto, hablamos de lo que llamamos engage, que es la visión tal vez más aceptada de la digitalización, que es que los individuos están cambiando en comportamientos, en la forma de consumir, en las exigencias. También a los servicios públicos les exigen cosas distintas. Hablamos del fenómeno de los millennials, que empiezan a entrar en el grueso del colectivo de consumo, que tienen hábitos también muy digitales, que están evolucionando con la propia red, que tienen muchísimo poder de agrupación y de organización espontánea. A veces yo creo que también hay un poco de manipulación en las redes. Y estos cambios a las empresas le exigen un mayor dominio de los canales digitales, pero al mismo tiempo no puedes eliminar la relevancia de los canales tradicionales, ¿no? Los canales tradicionales pues, se tienen que transformar, tienen que buscar nuevas formas de conexión con la marca y una integración fluida entre los canales complementarios. La tienda al final pues, es un sitio donde vas a ver la experiencia de marca, no la transacción. Lo que me pruebo en la tienda me lo entregan en casa, lo que consulto online lo recojo en la tienda, lo que veo en la tienda lo compro online. Ahora hay una mezcla tremenda. Solo quedaos con el dato de que en la campaña de Navidades en España Amazon llegó a servir 350 pedidos por segundo y el cambio respecto al año anterior fue de más del 100%, o sea, una cosa espectacular, ¿no? Ya ha ocurrido de golpe, ¿no? Ya venía ocurriendo, pero es que este año ha sido ya la bomba, ¿no? O los canales digitales
especialmente el canal móvil, que está ganando muchísima relevancia y el nivel de sofisticación es espectacular porque ya te está personalizando, te está dando muchísima inteligencia. Todos los formatos nuevos, la web, el móvil, la televisión inteligente, las redes, etc. Bueno, además es que esta complejidad de canales, tanto los físicos como los digitales, pues tienen que ser transparentes para el consumidor. Esa es otra cosa que ocurre. El cliente quiere interacciones muy homogéneas, independientemente del canal, quiere procesos de compra y atención que fluyan entre canales, que no le repitan la información, quiere transparencia total. Y el cliente cada vez más, el nuevo cliente, espera que sepamos todo de él en todos los canales, ¿no? Un tercer aspecto es el tema de las operaciones, que llamamos Empower, ¿no? La parte de procesos y de operaciones, que es cada vez más un activo estratégico. Y la digitalización aquí también abre nuevas formas de operar, que estamos hablando, que están introduciendo saltos de escala cuántico en la eficiencia y en la velocidad o en la precisión de las operaciones. En las operaciones más lógicas, no sé, el ejemplo de las operaciones bancarias, pues una plena digitalización desde la autenticación del cliente pues puede suponer un impacto muy relevante en velocidad y eficiencia. Y en las operaciones físicas, estamos hablando de sensorización, de robótica, de big data, en las cadenas de suministro, en las propias operaciones de fábrica, en la propia gestión de activos. Esto está generando el famoso concepto que también habéis oído de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que ha sido el tema estrella, fue el tema estrella en Davos este año, ¿no? Y todas estas tendencias, no suponen cambios incrementales en la competitividad de un sector fabril, sino que es que altera el propio equilibrio de las decisiones, como he hablado antes, de deslocalización o competitividad del país. Esto es lo que hablaba yo de una oportunidad de reset, una oportunidad para recuperar capacidad industrial en España, potencialmente. Y el cuarto aspecto sería el aspecto de protección. Es decir, en un momento y en un mundo donde el gobierno del dato es cada vez más estratégico, pues la propiedad y la protección de ese dato pues tiene una prioridad en la agenda estratégica de las compañías. Entonces, las soluciones de ciberseguridad, de autenticación, pues son cada vez más relevantes para proteger a las organizaciones frente a ataques. Y luego, por otro lado, la analítica cada vez más avanzada, los algoritmos, pues nos están abriendo nuevas posibilidades para minimizar los riesgos en la compañía y optimizar la propia gestión del fraude. Yo tengo la teoría de que hoy todavía no somos lo suficientemente sensibles, aunque tenemos impactos en prensa todos los días de este tema. O sea, que hay unos señores que roben 11 millones de datos de Panamá o de donde sea. O sea, es decir, que al final yo creo que a medio plazo, en servicios financieros, por ejemplo, el banco que te ofrezca más garantía de seguridad de tus datos probablemente va a ser un banco que va a tener más clientes, porque esto empieza a ser muy preocupante. En definitiva, nuestra visión de la transformación digital pues se resume en estos cuatro conceptos: el foresee, las oportunidades nuevas; el engage, el consumidor es nuevo, demanda otras cosas; la parte de operaciones y la parte de seguridad. Y estos son los conceptos en torno a los cuales estamos girando toda nuestra oferta de soluciones en Indra para transformación digital, porque como esto es tan relevante y está tan hablado, realmente esto está ahora mismo en la mesa de los CEOs, de todos los CEOs. O sea, este es un tema que está en la mesa de los CEOs. Pero es un tema difícil, porque es una decisión difícil, porque implica inversiones a largo plazo, implica cambios culturales muy drásticos, implica tomar a veces decisiones respecto al negocio que hoy te da de comer, pues que no son obvias. Entonces, los CEOs a veces tendemos a decir, bueno, este es un problema, pero no es para hoy, ya vamos a ver mañana, tenemos tiempo, vamos a ir viendo. Y es difícil, es como un elefante enorme que no se sabe muy bien cómo abordar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ahora dar 10, 11 ideas de cómo se puede atacar la transformación digital de una empresa, cuáles serían los puntos básicos o aspectos que serían importantes cuando queramos realmente transformarnos, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores prácticas, ¿no? Si yo tuviera que decirle a un CEO, oye, mira, esto lo he hecho yo y yo creo que estas cosas tienes que tenerlas en cuenta, yo le diría lo siguiente. Y se lo diría porque en Indra lo estamos haciendo también nosotros con muchas dificultades. O sea, que este no es un tema que damos teóricas, pero vamos, también nos cuesta, ¿no? ¿Cuáles serían las 11 mejores prácticas para un CEO ante la transformación digital? Bueno, la primera es que tiene que haber un liderazgo del CEO. Es decir, la transformación o está en la agenda del CEO, no solo por la relevancia, sino porque también durante todo el proceso
va a haber que romper muchísimas barreras internas que solo son posibles romperlas desde el máximo nivel de la compañía. Hay miles de ejemplos. ¿Cómo incentivo a los canales tradicionales a potenciar el uso del canal digital? Pues imposible, salvo que pongas los jefes, etc. Lo tiene que liderar el CEO y empujar desde arriba. Lo segundo, tiene que haber una asignación de responsables en la parte nueva, responsables digitales que tengan enfoque y que tengan capacidad de actuar en lo nuevo. Porque el equilibrio entre lo nuevo y lo tradicional pues siempre es muy complicado. Separar del todo pues elimina las ventajas de partir de un negocio preexistente, pero si integramos demasiado pues limitamos mucho el impacto transformador y es muy difícil este equilibrio. Muchas compañías han creado pues nuevos roles ejecutivos que tienen nombres siempre ingleses, que si Chief Digital Officer, Chief Data, Chief Innovation, Chief, tal. Eso está bien, a veces ayuda, pero ese equilibrio es muy importante. En cada sector y en función del mix del negocio de cada compañía pues tienes que tener pesos distintos. Pero o tienes unos responsables claros de la parte nueva que tengan capacidad de actuar en lo nuevo y cuya obligación sea solo lo nuevo, o normalmente fracasa la transformación digital o se retrasa mucho. Puede más el legacy, ¿no? El tercer punto que es importante es cómo trabajamos con los presupuestos. Y normalmente aquí es importante establecer un presupuesto cerrado con una visión CAPEX, digamos, porque si no, lo urgente siempre acaba matando lo importante. Y lo urgente suele ser de la parte tradicional, no suele ser la parte de transformación, ¿no? Entonces, a veces es necesario pues, polarizar lo que es la gestión del presupuesto. Pues se puede mantener la tensión de costes en los negocios tradicionales y al mismo tiempo, pues a lo mejor tienes que hacer un presupuesto de innovación específico que ampare, digamos, la transformación, sin que dé la sensación que en la transformación no hay gestión de costes, etcétera, pero importantísima la gestión de ese presupuesto, porque si dejamos ambos presupuestos en la misma bolsa, también la capacidad transformadora se diluye muchísimo. Necesitamos, en cuarto lugar, crear un entorno cultural que nos permita fichar perfiles diferentes. Necesitas introducir agentes del cambio con ideas, la palabra transgresora a mí no me gusta, pero sí un poco ideas distintas, ¿no? Frente al negocio convencional, gente que tenga experiencia en sectores tal vez distintos. Puedes irte al otro extremo, ¿no? Contratar hackers para la ciberseguridad. No hace falta irse a ese lado, pero sí que es verdad que necesitas tener una compañía que esté abierta a la fuente, que esté abierta a captar nuevo talento, y para que la gente con ese talento nuevo quiera venir, pues tienen que ver que esta compañía hay un entorno embrionario, que va a acoger a esta gente, que va a haber desarrollo y que hay una oportunidad de transformar. Entonces es muy importante esto y es muy difícil. Y para esto a veces hay que mirar fuera de España también, porque hoy ese talento es bastante internacional. En quinto lugar, tienes que tener un ecosistema de innovación, pero tienes que estar muy abierto al exterior, porque es un complemento del punto anterior. Necesito contratar gente con perfiles nuevos y necesito crear un ecosistema y interactuar con otros. Por muy grande que sea la compañía, siempre es buena la innovación externa, siempre aprendemos, siempre vemos cosas nuevas, siempre podemos copiar. Y además porque este es un mundo muy fragmentado y necesitas una estrategia también de socios, y etc. En sexto lugar, tenemos que hacer una reflexión estratégica realmente asumiendo un nuevo contexto competitivo. Muchas veces los planes estratégicos que hacemos, que están bien, que hay que tenerlo. Yo tenía un presidente que decía que el plan estratégico hay que tenerlo para luego ignorarlo, pero que si no lo tienes no sabes qué ignorar. En fin, tenía muchas ocurrencias de estas. Pero yo la primera vez que me enfrenté a un plan estratégico fue cuando llegué a Telefónica, director financiero, y me dieron un toolkit de cosas para llevarme a casa el fin de semana antes de incorporarme, y uno era el plan estratégico de Telefónica. Entonces yo leí el plan estratégico de Telefónica y era espectacular. Al tercer año ganábamos 400.000 millones de pesetas de la época. Y el lunes lo primero que hice fue llamar al subdirector general de Planificación Estratégica, que es el que había hecho el plan, y le recibí y tal, y estuve hablando con él del plan, y él me veía como muy excitado, muy contento. Claro, yo llegaba director financiero, había mucha deuda, y el plan pues te garantizaba que eso se repagaba, y eso era fantástico. Y a los 20 minutos esta persona, que se llamaba Crisanto Plaza, se dio cuenta que es que yo me creía el plan estratégico, ¿no? Y entonces dice, perdona, no me has entendido bien, Fernando. Dice, llevamos haciendo 20 años plan estratégico en Telefónica, al tercer año siempre ganamos 400.000 millones, pero seguimos yendo por 90.000. Digo, dice, este tío está loco, se ha creído el plan y está. Entonces, pero sí que es verdad que en este entorno nuevo
tenemos que asumir un nuevo contexto competitivo. Y si no asumimos un nuevo contexto competitivo cuando hacemos el plan, estamos haciendo un plan que realmente va a ser más falso que los planes normalmente. Tenemos que pensar que hay esquemas disruptivos, tenemos que pensar que el ecosistema está cambiando, y no es solo pensar cómo digitalizo mi negocio, porque eso no se sabe muy bien qué es, sino qué rol debo jugar, cuál es mi propuesta de valor, dónde está mi oportunidad en este nuevo contexto, ¿no? Y es muy difícil, ¿eh? Una reflexión estratégica nueva es muy difícil. A veces es el consejo el que te la fuerza, más que tu gente, ¿no? En séptimo lugar, tenemos que tener objetivos concretos de impacto en las iniciativas de transformación. O sea, no podemos caer en el extremo de innovar por el mero hecho de innovar, porque la innovación no está en absoluto reñida con una reflexión aterrizada de cuáles son los objetivos concretos y los impactos en la cuenta de resultado. Es verdad que a veces estos objetivos de transformación pues, tienen más incertidumbre que otros, pero eso no es excusa para establecer objetivos de negocio concretos y exigirlos, ¿no? En octavo lugar, cuando hacemos inversiones también tiene que haber un enfoque diferente de esta gestión. Tenemos que ir a un enfoque portfolio. Aquí varía mucho de compañía en compañía, pero no se puede exigir a las iniciativas digitales el mismo nivel de certidumbre que a otras iniciativas de inversión. Hay que estructurar en un esquema de portfolio, algunas saldrán mejor, otras se quedarán por el camino, otras tendrán más impacto del estimado. Por tanto, la flexibilidad es una condición necesaria en toda la transformación digital y desde luego en este enfoque de las inversiones. Esto me lleva a la 9, que es que realmente la implantación hay que hacerla en base a ciclos bastante cortos e iterativos de transformación. Está muy conectado, como digo, con el enfoque de portfolio. No se trata de hacer un megaproyecto de transformación brutal, sino que, en nuestra opinión, la transformación digital se debe afrontar de manera iterativa, en ciclos cortos, que vas valorando en cada paso, donde el diseño y la implantación a veces se confunden y donde tú vas tomando decisiones de continuar con unas vías, otras aparcarlas, etc. No es un megaproyecto. Un punto muy importante, los dos puntos últimos son muy importantes y tienen mucho que ver con el cambio cultural. O sea, una transformación digital implica un cambio cultural muy importante y el cambio cultural en las empresas, en mi opinión, es lo más difícil. Y es lo más difícil no por mala voluntad de los equipos de dirección, ni no por gente que obstruya a propósito, sino porque el cambio cultural nos cuesta a todos, o sea, a todos nos cuesta cambiar y esto cuesta en las organizaciones. Y por tanto, este tema de la transformación digital, yo creo que es importante que todo el comité de dirección tenga objetivos concretos de transformación digital. Es decir, es verdad que los nuevos modelos pueden canibalizar los modelos tradicionales, se puede entender como amenaza interna, pero si el cambio y el objetivo son claros y se está de acuerdo en los datos y se está de acuerdo en el diagnóstico, pues tenemos que poner objetivos a todo el comité, porque es mejor canibalizarnos a veces internamente que esperar a que otro lo haga por nosotros, ¿no? Y es muy importante que todo el comité de dirección, independientemente de los roles que tengan cada uno, crean en esta transformación digital y tengan objetivos concretos. Y por último, pues tenemos que ser realistas en la capacidad de transformación de la compañía, desde dentro. Es decir, tenemos que ver si tenemos la gente necesaria, si tenemos el plan necesario, si la cultura es cambiable, a qué velocidad. No todas las compañías pueden transformarse desde dentro. El peso del negocio legacy, pues a nivel de organización, a nivel historia o a nivel arquitectura tecnológica, si hablamos simplemente de la parte de IT, pues es en ocasiones tan inamovible, tan difícil de mover, o no vas a echar a todo el mundo, pues, que tienes que plantear esquemas de transformación un poquito desde fuera, por ejemplo, crear una nueva marca, una nueva unidad, separarlo un poco para sacarlo del ámbito del legacy, porque si no, no vas a poder realmente progresar, ¿no? Esto te permite acelerar el cambio y te puede permitir pues, hacer esa migración progresiva entre el negocio más tradicional y el nuevo negocio, ¿no? Y repito que es que tenemos muchísimos casos ya en España de negocios que hace 5 años representaban el 80% de una compañía y que hoy representan el 20%. Los casos positivos han pasado del 80 al 20 porque el otro 20 ha pasado a crecer tanto que ha diluido el 80, pero en muchos casos el problema es que se ha diluido el 80 al 20 y lo otro pues tampoco ha subido más, con lo cual se ha jibarizado el negocio, ¿no? Esto está pasando mucho, ¿no? Bueno, nosotros en Indra pues también estamos afrontando la transformación digital
Y estamos intentando seguir estos principios adaptados a nuestra situación, porque cada compañía es distinta, tiene un mix de negocio distinto, unas capacidades, un tipo de clientes, etc. Nosotros también estamos en esta transformación digital. Bueno, pero ustedes se dedican a esto. Sí, nos dedicamos a esto, pero la tecnología en nuestro sector avanza muy rápidamente, los modelos avanzan rápidamente, los ecosistemas cambian. Nosotros somos muy buenos en ayudar a las compañías a mejorar sus procesos críticos, en eso somos buenos, tenemos producto propio, pero tenemos un mix de negocio también muy amplio, tenemos negocios que son más legacy, donde la presión en precios es brutal, tenemos negocios donde es tecnología más sofisticada, donde podemos mantener precios y vender, tenemos un 60% del negocio en el extranjero, con clientes muy distintos, tenemos clientes muy exigentes, los más sofisticados del mundo, como son los que llevan el control del tráfico aéreo en Inglaterra, pues que es un cliente muy sofisticado, es el sistema de tráfico aéreo más sofisticado del mundo, bueno, pues te exige. Luego tenemos otros clientes a lo mejor menos sofisticados, tenemos de todo. Y por tanto también tenemos una obligación de transformarnos, reenfocarnos para mejorar en rentabilidad y para crecer, y en ese crecer pues tienes que decidir dejar de crecer en unas cosas porque no te aportan valor o porque vayan a menos, y para pasar a crecer en otras donde todavía no estás y tienes que construir. Entonces, en ese equilibrio, pues tenemos los mismos problemas que tiene cualquier compañía que se quiera transformar en negocios que están evolucionando. Y por tanto, estos puntos que os he comentado los vivimos como propios, ¿no? Entonces, nosotros, en base a estos principios y a nuestra propia experiencia interna, pues es como elaboramos la propuesta de valor, pues para ayudar a nuestros clientes en su reflexión estratégica, ¿no? Y entonces lo que intentamos es ayudarles a sentar las bases de su transformación. Intentamos adaptar estos principios a la situación de cada sector, que es muy distinta. Hay sectores que ya han experimentado un impacto brutal, como es el sector de telecomunicaciones o de prensa, otros. Hay un sector que está ahora a la batalla en el clímax, que es el sector de retail, donde hay muchísimo. Hay otros sectores que por la vía de procesos está avanzando muy rápidamente por la capacidad del Internet of Things, como son infraestructuras, etcétera, con una sensorización de todo. Y en general la capacidad de computación aumenta muchísimo, los ordenadores cada vez son más gordos, o el chip es más gordo, el ordenador sigue siendo igual de pequeño. La cantidad de datos disponibles, públicos y privados, es impresionante, cada vez crece. Y en cuanto tú tienes capacidad de computación creciente, número de datos crecientes y le metes algoritmos crecientes, pues la información ya es infinita, la segmentación, puedes hacer lo que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues genera oportunidades, pero también las genera para tus rivales contra ti, con lo cual al final, digamos, estás empatado, te han agrupado el coche de seguridad y ahora depende de a qué velocidad arranques cuando salga el coche de seguridad en pista. Bueno, entonces, en base a todo esto, nosotros intentamos ayudar e intentamos establecer un plan estratégico pues, con dos dimensiones principales con los clientes. Primero diseñamos un contexto organizativo y cultural necesario para poder afrontar la transformación digital, evaluamos eso, repasamos estos principios y luego tratamos una hoja de ruta de iniciativas concretas a partir de lo que necesita el cliente, entenderle bien, del contexto competitivo y del valor en juego en cada iniciativa, porque cada iniciativa está muy segmentada, etcétera, y tiene un valor en juego, ¿no? Intentamos ser muy pragmáticos en el enfoque para que haya un retorno a corto plazo y para que pueda haber una reconfiguración pues, más estructural de la compañía, pero con retornos a corto plazo, porque ambas dimensiones son importantes, ¿no? No podemos atacar la hoja de ruta de iniciativas concretas, pues sin mejorar la logística de suministro o sensorizar la fábrica para hacer un mantenimiento predictivo de los activos o hacer una experiencia de customer mix en tienda un piloto durante 3 meses. Es muy difícil hacer eso si no hay unas bases de organización y del gobierno de la transformación, porque si no está la organización preparada, tienes el riesgo de echar el dinero y que no valga para nada, ¿no? Y una vez tratado el plan estratégico, pues también somos conscientes de la incertidumbre a la que se enfrentan nuestros clientes porque van a invertir dinero y por tanto lo que queremos es hacer iniciativas pilotos donde los impactos son acotados. Ofrecemos soluciones propias en cloud que son muy baratas, que permiten hacer pruebas de valor rápidas con costes muy controlados. Y, en definitiva, hacer una cosa ágil, que no asuste y que ayude a la empresa a abordar este tema de la transformación digital con flexibilidad, reduciendo el riesgo, eliminando el miedo
y siendo pues, secuencial, evolutivo, etc. Es decir, lo que intentamos hacer es facilitar la transformación digital de los clientes, entendiendo el contexto de negocio y ejecutando pues, para generar impacto, ¿no? Y lo que nos encontramos, y con esto acabo, es que realmente este tema de la transformación digital, que no es nuevo, no es del año 2016, ya viene de varios años, pero que ahora mismo, en este momento, por la aceleración de los temas, pues está encima de la mesa de todos los CEOs y es una preocupación de todos los CEOs, y yo creo que la propia aceleración del cambio pues va a hacer que la toma de decisiones va a tener que ser inmediata y que todo el mundo lo vamos a tener que abordar. A diferencia de otros desayunos, yo haría un resumen, y digo medito porque el resumen es este. Este es el tercer desayuno que tenemos, y en los dos primeros habló el presidente de un gran banco español, en el segundo habló el presidente de una energética, y en este desayuno ha hablado el presidente de una gran empresa tecnológica. Pero a diferencia de los otros dos desayunos que fueron interesantísimos, en los cuales le oía como cliente o en los cuales muchos de los que estamos sentados pues veíamos como país, como empresas importantes que son tractoras de esas muchas empresas que hay en España. En este caso, Fernando, yo te agradezco porque cuando hablabas de lo que hablabas, yo pensaba en la mía. Y yo creo que todos estábamos pensando en nuestras empresas, estábamos pensando en ese reto que realmente tenemos todos. Realmente ha sido un ejercicio de reflexión importantísimo. Has hablado de competitividad, has hablado de innovación, has hablado un poco de todo lo que tenemos que hacer, del hecho cultural, de cómo nosotros tenemos que saber afrontar esa brecha cultural que tenemos cuando sabemos que nuestros hijos, nosotros nacíamos con estas manos así y nuestros hijos ya nacen con los dedos pulgares como estas dos columnas. Y esa es la competencia que tenemos delante, ¿no? Tenemos por delante esa economía colaborativa, que es una realidad y que en la cual nosotros sabemos que tenemos que competir y que estar en ese mundo, y que lo único que reclamamos es que estén en la legalidad igual que los demás, es lo único que reclamamos. Y qué decir de las pequeñas y medianas empresas, esas que han pasado de 100 a 150.000 a exportar, que es una de las fuerzas importantes de ese mundo global en el que estamos, de esa digitalización de la pequeña y mediana empresa que sabemos que hay que hacer porque es la única manera de competir y más en el exterior, y que realmente todas esas claves que nos has dado yo creo que son vitales. La única diferencia es que nosotros a nosotros mismos no nos solemos llamar CEOs, pero por lo demás creo que tenemos los mismos retos. Por tanto, Fernando, de verdad yo creo que ha sido un lujazo, un lujo. Además, ha sido muy ameno. E incluso yo diría que divertido, pero es verdad que el fondo que te queda es de pura reflexión. Nos lo llevamos, yo he tomado un montón de apuntes y creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a cambiar esa cultura que también a nosotros nos cuesta. Nos echaremos, en este caso, mucha mercromina, como dice Juan, para mejorar, y subiremos esa nota del 5,5 a ver si subimos a notable. Muchísimas gracias a todos y os espero en el próximo desayuno de CEO y de CEPIME. Gracias.